Tenemos, Bueno, vos también, vos sos abogada. Perdón, no, estudié. Soy jubilada. Pero soy jubilada, mi mamá es jubilada y conozco, por suerte yo no tengo penurias porque tengo un buen pasar y mi mamá ha ahorrado toda su vida, pero se le está haciendo muy difícil, por ejemplo, pagar sus medicamentos. O sea que el reclamo es absolutamente justo, absolutamente justo. Una jubilación Pero- mínima, 349.000 pesos. La canasta básica para los jubilados, 1.200.000 pesos. Decime cómo hacen para llegar a fin de mes. Nada, si no tenés ayuda alrededor tuyo, no podés Imposible. llegar. O te morís de hambre o te morís enfermo, una de dos. Bueno, hay que recalcar que ayer hubo un gran operativo de seguridad que se evitó que hubiera mayores incidentes y para hablar de todo esto lo vamos a tener al gran Edgardo Alfano en Mujeres Argentinas. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. Al quilmeño Edgardo Alfaro. Mirá, ¿cómo te saluda este equipo, viste? ¿Qué haces, Edgardo? ¿Cómo estás, Belén? Un gusto estar rodeada de mujeres. Bendito tú argentinas. eres, Edgardo. No, mi vida siempre fue rodeada de mujeres. Desde mi casa con mi mamá y mi tía que me criaron, así que estoy Mirá lo bien que acostumbrado. salió. Bueno, Edgardo, a ver, contame, ¿qué balance haces de lo que ocurrió ayer? Primero te quiero preguntar dentro del Congreso, que para mí fue un papelón total. Sí, a ver, cada vez peor, ¿no? Ajá. Fue un papelón donde participaron, como el miércoles pasado, legisladores de todas las fuerzas con un protagonismo especial, aunque parezca mentira, de La Libertad Avanza, que tuvo un triunfo realmente, Milei, muy importante al conseguir el aval al decreto del acuerdo con el fondo que blinda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sus legisladores se volvieron a pelear, realmente fue No, esta vez se todo quisieron dar un pico. bochorno. Sí, lo único que faltaba, porque mira, se la agarraron con Martín Menem, después Almirón y Sago, que protagonizaron una pelea, ahora se quisieron, a ver, todos hacen acting, hacen una gran puesta en escena todos. Deben tener mucha gente que los prepara para hablar en el Congreso y para aparecer en los Están medios, pero coacheados, realmente fue sí. todo un Pero papelón. hay que demandarlos. Sí, sí, tenés razón. Nuestra compañera Marcela Pagano con un megáfono, No, que no sabía exactamente. que existían megáfonos verdes. Edgardo, Bueno, todo eso fue un te quería escándalo, preguntar. Vos como especialista, viendo Sí, Belén. justamente todas estas acciones y actuaciones, en una Cámara que nos tiene que representar y representa también a la Argentina, como también es la de los senadores, diputados, etcétera, ver estas cuestiones de lo que se decían entre ellos, utilización de unos vocabulario indecente, cuando habían logrado 129 positivos, 108 negativos, 6 abstenciones, para que el gobierno tuviera al fin ese tan buscado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hay que llegar a estas insolencias y ser tan maleducados? Porque es la nueva política que hay. A mí lo que me preocupa es que las nuevas generaciones piensen que esto es la política, que esto es la política normal, los políticos normales. Ojo, que el ejemplo siempre viene de arriba, ¿no? Porque vos fijate el estilo de comunicarse que tiene Javier Milei a través de las redes. Eso fluye también para abajo, pero bueno, eso no es la política a la que uno estamos acostumbrados. Pero bueno, es la realidad y hay que convivir con ello. No tienen problema en hacer papelones, digamos. Partamos de esa base, ¿no? Porque buscan el resultado final. Sale o no sale la ley, ese es el resultado final. Lo demás no cuenta. Gerardo, Ahora, ¿qué significa, Edgardo, que se haya aprobado ayer el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario? A ver, te blinda el acuerdo. Ajá. A ver, son las cosas curiosas que pasan en este país. Vos blindaste un acuerdo que no sabés de qué se trata. Vos ¿Sabés yo te cuántas iba a plazas preguntar te van a dar? eso. Porque todavía no está cerrado. ¿Aprobaron qué? Son nada, aprobaron que el gobierno selle un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate que, digamos, hay que reconocerle al gobierno de Javier Milei, a Sin duda. Milei, a Karina Milei, a todos. A Santiago Caputo, el su Triángulo de Hierro. A Franco, operador de sí. Santiago Caputo, exactamente, gracias. sí. La capacidad que tienen para lograr que salgan estas cosas con muy pocos diputados y muy pocos senadores. Fueron vivos, pillos, porque mandaron un decreto de necesidad de urgencia para que se aprueben diputados donde podían tener los votos, 129 contra 108, porque si llevaban un acuerdo para ser aprobado en el Congreso, iba a caer en el Senado de la Nación. Así que fueron bastante astutos para eso. Habrá que ver ahora en qué va a ser de este acuerdo, que ya está blindado por el Congreso de la Nación. Eso es bueno, porque el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, hay un acuerdo parlamentario para esto, pero no sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo, cuánta plata te van a dar, cuánto tiempo vas a tener para pagar, y hay que ver sobre todo cómo reaccionan los mercados, ¿no? Eso Que va a pasar es después de las fundamental. 10.
Pero ¿no? en Wall Street, Sí, de alguna sí, manera, a las ver. acciones en el día de ayer subieron por fin un poquito para que la Sí, gente lo que habían bajado. entienda El dólar se lo que estancó. habían bajado, porque venían en baja durante semanas y por suerte no se recuperaron. Y aparte, inclusive, la suba de 70 pesos, el dólar que fue increyendo durante los últimos días, también pudo bajar un poquitito para que la gente entienda. Eso implica aumento de precios. Sí, no pensemos que esto va a ser lo definitivo, va a ser la reacción de hoy, porque como no está el claro. acuerdo, Claro. vos no sabés cómo va a ser la devaluación diaria, no sabés nada, pero digamos, evidentemente sí es un paso positivo y en teoría tendrían que los mercados debieran comportarse de manera positiva. Igual no se manejan con el corazón, ¿no? Estamos de acuerdo, en los mercados. Edgardo, Igual, yo te bueno. quería sacar un poquito del tema de ir un poco al tema de los jubilados. Yo digo lo que no fue, A no ver, lo que fue. dale. Lo que no fue. Todos esperábamos que hubiera un comportamiento, que ocurriera algo y en realidad, afortunadamente, no pasó nada. ¿Por qué crees que no pasó nada? Personalmente, yo creo que lo de Grillo tuvo un peso específico enorme para que bajaran las aguas y todo el mundo empezara a pensar. Más allá de que haya sido muchísimo mejor el preparativo, pero creo que inclusive aquellos que vinieron a protestar vinieron de otra manera. Sí, a ver, Silvia, yo coincido con lo de Grillo, gracias a Dios está mejorando, influyó. Ahora, fueron dos realidades completamente distintas. El miércoles pasado tuvimos los barras con un protagonismo importante y los violentos, aquellos que se manejan de manera anárquica, impulsados y alentados desde abajo por sectores políticos, por sectores sociales y por sectores sindicales que no dieron la cara. Y con una organización de las fuerzas federales que dejó bastante Floja. que desear. La policía de la ciudad tiene claro su protagonismo porque alrededor del Congreso son las fuerzas federales porque es un Tal edificio cual. nacional. Las fuerzas de la policía sabían lo que tenían que hacer de la ciudad alrededor. Ahora, y el choque entre policías y manifestantes fue determinante el miércoles pasado. ¿Cuál es la realidad completamente distinta que vivimos ayer? Que ayer las fuerzas políticas, sociales y sindicales se pusieron la marcha al hombro, ¿no? Sobre sus espaldas, y fíjate que estuvo todo muy bien organizado, con pancartas.